Hola muchachos, a veces, ahora vamos a hablar de la proporcionalidad inversa. ¿Y qué es eso de la proporcionalidad inversa? También es una relación entre magnitudes, pero si vamos y miramos un caso como este, veremos que ya no se, ya el producto que se realiza no es tan o similar a la proporcionalidad directa que estábamos viendo hace un momento o en el video anterior. Primero que todo, miremos, voy a plantear los datos que tenemos acá. Primero leo el enunciado, dice, después de una fuerte tormenta, dos autobombas han tardado 6 horas en desaguar un garaje que se había anegado, que se había llenado. ¿Cuántas horas se hubiese tardado utilizando solo tres autobombas? Entonces, miremos, a ver, entonces aparecen las bombas, lo voy a llamar bombas de agua o autobomba. Sí, entonces me dice que con dos autobombas, en términos de las horas, gastaron 6 horas. Pero ¿qué hubiese pasado? Por aquí dice, entonces yo voy a mirar los enunciados. Por acá me dice dos bombas, 6 horas, y me dice cuánto hubiesen tardado si hubiesen gastado, si hubiesen utilizado tres autobombas. Entonces, tres. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. En los videos anteriores les planteaba yo que a más días trabajados, más dinero percibía. Es una proporcionalidad directa. Caso anterior, a más kilogramos de manzanas, más costo valdrán las manzanas que se compren, ¿cierto? Entonces, más, a menos, menos, porque si fueran menos manzanas, pues menos se va a pagar. En el caso de los días, a menos días trabajados, pues menos tiempo menos dinero va a percibir, ¿cierto? Entonces, cuando crecen en la misma proporción o decrecen en la misma proporción, es una proporcionalidad directa, pues en este caso, si nos damos cuenta, no sería lógico que si yo tengo mi garaje lleno de agua y utilizo dos bombas y dura 6 horas, si utilizo tres bombas, voy a durar entonces ahora más horas, ¿no? Debiera durar menos horas. Pues este es un ejemplo de proporcionalidad inversa, en donde si me doy cuenta, lo lógico sería que si coloco una bomba más, pues voy a durar menos tiempo. Para ello, la invitación es a que multipliquemos ya no en cruz como la proporcionalidad directa, sino que multipliquemos de frente y dividamos. Entonces, en este caso vamos a multiplicar 2 por 6 y vamos a dividir entre el valor que me quede sólido. Entonces, en este caso, 2 por 3 me da 6 y 2 por 6 me da 12 y 12 dividido en 3 me da, perdón, 12 dividido en 3 me da 4. Y entonces son 4 horas lo que dura las tres bombas. ¿Y será lógico? Claro, con dos bombas dura 6 horas. Con una bomba más, pues va a durar, con una bomba de más va a durar menos tiempo. Y así podemos plantear, entonces, en el caso de esta proporcionalidad o proporcionalidad inversa o regla de tres inversa, anterior sería regla de tres directa, sabremos que a más me dará menos y a menos me dará más. Y volvamos a retomar como así. A más bombas, menos tiempo. A menos bombas, más tiempo. ¿Será que sí? Miremos el mismo caso. Aquí lo voy a hacer más pequeñito. Y voy a pensar que aquí están las autobombas y aquí están las horas. Horas. Y entonces yo sé que con dos bombas duró 6 horas. Pues si solo hubiera una bomba, ¿cuánto gastaría? Esa sería mi pregunta. Es mi pregunta en ese caso. Pues multiplico según lo que acabo de decirles, primero de frente y luego divido en el que me quede solito. Recuerden, propiedad inversa es de frente. Les acá 2 por 6 12 dividido en uno, pues me va a quedar 12 dividido en uno, pues me va a quedar 12 horas. Y si nos damos cuenta, entonces, menos bombas de agua, pues más tiempo va a durar. Claro,
con dos bombas duraba 6 horas, pues una sola bomba pues va a durar el doble. Entonces démonos cuenta cómo se invierten las cosas en este caso. Y entonces miremos a ver qué pudiéramos trabajar, pudiéramos pensar nosotros también construir una tabla. Miremos entonces la tablita aquí la tenemos. Voy a escribir aquí las autobombas y aquí las horas. Entonces vamos a plantear una tablita. Y entonces me decía que con dos bombas duraba 6 horas. Ya nos dimos cuenta que con tres bombas va a durar 4 horas. Nos dimos cuenta también que con una bomba va a durar 12 horas. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con 5 bombas? Entonces vamos a hacer el planteamiento por acá. Voy a dejar a mi tabla. Entonces aquí tengo las autobombas, aquí tengo las horas y entonces ya sé que con dos me da 6. Con 5 autobombas, ¿cuánto tiempo me va a dar? Pues en este caso voy a dejar una gotica más pequeña, más para abajo. Y entonces con 5 entonces tendría que, como es inversa, a más bombas, menos tiempo, pues eso es la lectura que tengo que hacer. Entonces, con respecto a una unidad de medida, si aumenta una, la otra está disminuyendo, es una proporcionalidad inversa, es una regla de tres inversa, ¿cierto? Entonces, por eso multiplico de frente y lo que me quede solito lo dejo en el denominador, 2 por 6 12 dividido en 5 es 12 dividido en 5 12 dividido en 5. Eso debe ser como que alguien que me diga cuánto les dio 12 dividido en 5. No sé cuánto les da. 12 dividido en 5 les da ¿qué? Como 2,4 horas. Démonos cuenta que da 2,4. 2,4. Entonces mire que con 3 bombas daba 4 horas. Con 5 bombas da 2,4. Y si fueran más bombas, perdón, si fueran más bombas, de pronto si fueran 7 bombas, me voy a ir, entonces hago el mismo proceso, voy a hacer uno más. Les tengo acá, no, más bien, yo necesito, bueno, dejemos, entonces aquí están las autobombas, las horas, entonces decimos que 2 es a 6, ¿sí? Como 7, ¿cuánto me dará? Y volvemos de frente, porque a más bombas, menos tiempo, entonces 2 por 6 y dividido en 7 me da 12 dividido en 7. 12 dividido en 7 voy a hacer la división, vamos a ver, 12 dividido en 7 me da 1,71, es 1,71 y punticos de horas. Ahorita no hemos cambiado a unidades de minutos, segundos para eso, pero pues se puede hacer ese cambio de coma. Entonces uno diría casi 2 horas, ¿cierto? En ese sentido. Y una última pregunta, bueno, si yo quisiera más bien que se demorara 1 hora, ¿cuántas bombas necesitaría? Esa es la pregunta, 1 hora, ¿cuántas bombas necesitaría? Pues vamos a plantearlo, planteémoslo, lo voy a plantear aquí con otro colorcito, y entonces voy a dejar aquí dividido, y entonces las autobombas son dos, y eso me genera que en 6 horas. Plantear, necesito que en 1 hora esté eso, entonces ¿cuánto me da? Vuelve y juega, a menos horas necesitaré más bombas, entonces es de frente. Inversa la proporcionalidad. Todo el caso, toda la situación es de proporcionalidad inversa. Nunca va a suceder que bajo una misma situación sea para uno es inverso y para otro es directo. No, señor, no, señora. Siempre será inversa si es la misma situación, sea porque haya las autobombas o sea porque haya las horas. Siempre será inversa. Este ejemplo, los que habíamos visto en el video anterior, siempre serán directos. En este caso, entonces, 2 por 6 dividido en uno me daría 12 dividido en uno me da 12 bombas, autobombas, que requiero para que esto sea desalojada, el agua sea desalojada en 1 hora. A mirar entonces. ¿Qué pasaría entonces si yo graficara todos esos punticos, sí? Entonces voy a irme a GeoGebra, voy a abrir una hoja nueva, perdón, acá, vemos esta, ya, varias cositas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo.
Entonces, la primera que tenía era que dos bombas eran equivalentes a 6 horas. Y empezamos a preguntarnos, perdón, voy a borrar todos estos datos, los he borrado y vamos a hacer el cambio. Entonces, en este caso, se supone que preguntamos en el enunciado, perdón, verificamos por 3 por 1 por 12 por 5. Entonces, por 3 por 1, uy, qué pena, por 1 creo que por 5 por 7 aquí hasta abajo. Y podríamos hacerlo hasta ordenado. Digamos que 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que no, 13 si quieren más, 14 si quieren más. Y vamos a ver qué pasa esto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar, si nos damos cuenta que ese planteo reiterativo siempre en nuestras operaciones, el 2 por el 6. Siempre fue reiterativo en esta situación, el 2 por el 6, el 2. Ese es un factor de proporción directa, inversa para este caso. Entonces, pues lo vamos a tener en consideración. El 2 por 6 me da 12. Y ese 12, ¿qué hacíamos con el 12? Perdón. Dividíamos en 5 para un caso, dividíamos en 7, dividíamos en uno. Pues vamos a dividir entre el valor que tenemos acá. Entonces, ese 12, perdón, igual, ese 12, que es mi factor de proporción, lo vamos a dividir entre esta casilla y le doy Enter. Voy a copiar esto, igual que como se hace en Excel. Esta es una hoja de cálculo, entonces estos son los valores. Voy a mirar cuándo era que se generaba en una hora. Aquí, voy a dejarlo en negrilla para que se vea un poquito mejor, para que sea un poquito más grande. Para no, ahorita no tengo, no recuerdo cómo se agranda el tamaño de la letra, pero pues que se alcanza a ver. Ahora, tenemos entonces, con 7 me daba 1,71, recuerdo. Con 3 me daba 4 bombas. Entonces ahora voy a graficar estos puntos, los voy a graficar, a ver qué me queda. Es, doy clic derecho, por acá me dice crear una lista de puntos y me aparece, y démonos cuenta que la gráfica de una proporcionalidad inversa, en este caso, tiene esta forma. Sí, la forma no es la misma que teníamos nosotros, la forma es así, como está, una curvita. No, ya, me fui a Junior. Ay, perdón que hice algo que no debía deshacer. Bueno, voy a colocar otra vez puntos, perdón. Lista de puntos, los borré todos. Entonces, vamos a crear este listado de puntos. Y mire que aquí me aparece la, la que tengamos en consideración. Entonces, ahora me voy a meter acá. Y si nos damos cuenta, perdón, voy a tratar de hacer un lapicito, con un lapicito hacer el miriñaco. Y entonces la proporcionalidad inversa es de esta forma. Perdón que no pueda mantener la curva así firmecita, firmecita. Entre más valores para X, más cercano a cero, ¿sí? Menos tiempo. Entonces, entre más bombas tenga, pues más voy a tratar, entre más bombas utilice, pues el tiempo que voy a tratar de utilizar será el mínimo. Ya sabemos nosotros que necesitamos el X en este caso, que era la cantidad de bombas. Supimos que después ¿de qué? De 12 bombas era muy pequeño, casi cercano a cero. Pues aquí no se alcanza de pronto a describir, pero si nos damos cuenta, yo me podría acercar más, un poquito más, pues se me mantiene la gráfica acá. Perdón, voy a borrar ahora pero del gráfico, de ese gráfico que tengo acá, este gráfico, pero si nos damos cuenta, la gráfica se tiende a acercar a cero. Aquí está uno, aquí se tiende a acercar a cuando vienen 12, va, mire, que una hora, ¿cierto? Entonces necesito más bombas, más bombas, más bombas. Claro, llega un momento en donde se desaloje, ¿vale? Y no pensemos, uy, no, o sea que toca infinitas bombas para desalojar. No, pues entre más se tenga, más rápido vamos a desalojar la cantidad de agua. Pero ese es el problema en ese, para que tengamos en consideración proporcionalidad inversa.
o regla de tres inversa. Miremos un caso más, para hacer más cortico este video. Entonces, este es de proporcionalidad inversa, entonces dice, una piscina portátil ha tardado en llenarse 6 horas utilizando 4 filtros. Entonces vamos a mirar acá que me están hablando de las horas, hoy perdón, era con las horas y acá dice que filtros. Entonces dice que tarda 6 horas utilizando 4. Ahora nos dice cuántos filtros, o sea que la pregunta es en cuántos filtros, cuáles al anterior, si no pueden ser de, ay no es que filtros más grandes o algo, pero ahora están diciendo que iguales a las anteriores serían necesarios para llenar la alberca o la piscina en 3 horas. Pregunto a su merced, con 4 filtros duramos 6 horas. Si quiero 3 horas, ¿cuánto debiera ser? Respóndame su merced. Ahora yo le pregunto, en términos de lo que estábamos mirando, la idea es valorar el enunciado y preguntarnos, ¿será directa? ¿Será inversa? Yo me lo pregunto de la siguiente forma. Si requiero menos horas, necesitaré menos o más filtros. En este caso son menos y necesitaría más filtros. Como para menos necesito más, es una proporcionalidad directa. Por ello voy a multiplicar de frente y divido entre lo que me quede solito. Como así, 6 por 4 lo multiplico y divido entre 3 y eso me va a dar la cantidad de filtros. 6 por 4, 24, dividido en 3 me da 8. Si nos damos cuenta, espero que su merced haya identificado que la cantidad de filtros que se requerían en este caso era 8. Pues mientras 3 era la mitad de 6, 8 es el doble, 4. Entonces, mire que es proporcional. Mientras aquí saco la mitad, aquí duplico por 2 o saco la mitad del resultado. Ahora, si yo quisiera armarme de una tablita, y entonces, ya que sé que aquí tengo las horas, tengo los filtros, vamos a mirar que se está repitiendo. Entonces sabemos que 6 es a 4. Ya nos dimos cuenta que 3 horas me da 8, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo necesitara, voy a hacer unas 3 preguntitas o 4 preguntitas a ver qué sucede. Voy a dejar que necesitara que la piscina se llenara en 2 horas. Necesitara, pues en algún momento, que hubiera, no sé, digamos que 5 filtros. ¿Cuánto tiempo? Necesito que se llenara, no sé, 10 horas. Y por último, quisiera saber si hay la posibilidad de trabajar con un solo filtro. 2 filtros, no sé. Voy a tratar de que fueran, no sé, que fueran 10 filtros, a ver qué. Y vamos a plantearlo. Voy a plantearlo, voy a ir borrando para ir haciéndolo aquí mismo. O ahorita bajito, lo llenamos. Les voy a plantear. Entonces tengo acá horas, filtros. Entonces, lo que el planteamiento inicial es que 6 es a 4. Y vamos a la primera pregunta. Con 2 horas, ¿cuánto gastaremos? Les debo multiplicar de frente porque se mantiene y a menos horas, más filtros. Entonces, 6 por 4 dividido en 2 me da 24, dividido en 2 es 2 y irá 12. Ahora voy a plantear otra vez y me dice horas, filtros, 6 es a 4, pero ahora el planteamiento es, tengo solo 5 filtros, ¿cuánto tiempo voy a gastar? También a más filtros, menos horas voy a gastar, entonces por eso es de frente todavía. El 6 por 4 dividido en 5 me da 24 dividido en 5 y 24 dividido en 5. Alguien que me diga cuánto será 24 dividido en 5, todavía 24 dividido en 5 me da 4,8. Entonces, 4,8 acá, horas. Entonces, el 4,8. Pregunta aquí iba por este, la pregunta aquí iba por este, la pregunta irá por este y la pregunta irá por este. Entonces, ya vamos, ya vaya identificando algún patrón. Vamos a horas y a filtros.
Y entonces me dice que cuando fueron 6 horas, se utilizaron 4 filtros. Ahora me dice que 10 horas. ¿Cuántos serán? A más horas, menos filtros. Por tanto, sigue siendo el comportamiento de la situación es inverso. Entonces, por eso sabemos que vamos a multiplicar 6 por 4 y lo dividimos en 10. Por 4 me da 24, dividido en 10 me da 2,4 horas. Entonces acá me da 2,4 horas. Espero que haya encontrado un patrón repetitivo. Vuelvo y planteo horas y filtros. 6 horas son 4 filtros. Y ahora me dice que 10 filtros. Entonces cambio la posición. Ahora ya no me preguntan por los filtros, sino por las horas. Pero a más filtros, ¿más horas o menos horas? A más filtros, a más filtros, más filtros, menos horas, ¿cierto? Entonces, eso es inversa también, la situación sigue siendo proporcionalidad inversa, multiplico de frente y entonces 6 por 4 dividido en 10 me da 24 dividido en 10, esto equivale a 2,4, pero 2,4 me dieron cantidades iguales estas dos, pero en situaciones diferentes. Aquí estamos preguntando para 10 filtros cuánto tiempo gasta y aquí con 10 horas cuántos filtros requiere. ¿Cuál es el patrón repetitivo en este caso? Si nos damos cuenta, el patrón repetitivo, ese factor de conversión es ese 24 que hemos obtenido por acá, ese 24 que obtuvimos por acá, ese 24 que obtuvimos por acá, ese 24 que obtuvimos por acá, ese 24 que se obtiene de multiplicar estos dos, 6 por 4, 24, ¿sí? Entonces, ese es el factor de conversión para esta proporcionalidad inversa. Y ahí tenemos entonces la cifra. Ese es el caso de proporcionalidad para que tengamos en cuenta, muchachos, y puedan ustedes trabajar bajo los ejemplos y ejercicios que les voy a compartir. Bueno, muchachos, feliz día. Esto fue proporcionalidad inversa. Olín Pescado.